Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su segunda sesión sobre la ISO 9001 en su versión 2015, donde vamos a analizar cada uno de los componentes, la parte de analizar los riesgos, la parte de la mejora, así es que no te lo puedes perder. Quédate aquí y comenzamos. Ok, esta vez vamos a ver y a desmenuzar los componentes de la ISO 9001-2015, específicamente en los riesgos, la gestión de riesgos. Entonces vamos a ver qué es un riesgo, los vamos a analizar, cómo los detectamos, qué estrategias se pueden implementar para que en la organización en la que yo esté trabajando o que yo esté a cargo, cómo los puedo prevenir. Entonces, acompáñame a ver el tema y que puedas identificar todos los aspectos importantes para la prevención de los riesgos. Bueno, pero para poder gestionar y analizar un riesgo, primero necesito definir y saber qué es un riesgo. A veces confundimos la realidad con el riesgo. Y miren, la definición dice que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre. ¿Qué quiere decir esto? Ahí les pongo la imagen. Algo muy sencillo y muy burdo, que es la cáscara de plátano. Si yo en el suelo dejo la cáscara de plátano, dejo agua, pintura fresca, lo que sea, ¿no? Es un ejemplo muy burdo. La probabilidad de que pase alguien o pase yo misma y me caiga o se caiga ese otro alguien, pues es muy alta. Así son los riesgos. Tenemos que identificar en una organización aquello que me puede amenazar y no necesariamente tiene que ser algo que ya me pasó. Puede estar latente. Y cuando yo ayudo a las organizaciones, a los cuerpos directivos, a que puedan identificar los riesgos que existen, siempre me dicen, no, pero es que nunca me ha pasado, entonces eso no, precisamente esos son los riesgos. No quiero decir que si no te pasó, no te vaya a pasar. Yo hace ya algunos años estuve trabajando en instituciones de salud pública y estaba específicamente en una de ellas, que fue el IMSS. Ahí hay un riesgo muy grande y en muchos hospitales ha pasado, en otros está latente, pero no quiere decir que porque no te ha pasado a ti, pues ya no va a pasar. Y eso es, por ejemplo, la pérdida de un infante o de un bebé, ¿no? O sea, el riesgo está latente. Que no te haya pasado no quiere decir que estés exento. Entonces ahí está el riesgo y la probabilidad, el impacto es muy alto. Entonces, ¿qué acciones debes de hacer tú para garantizar que no te ocurra? A eso se refiere, a grosso modo, el riesgo, ¿no? La probabilidad o amenaza de que te pueda ocurrir algo. ¿Te pasó? Bueno, ok. De todas maneras, considéralo porque te puede volver a pasar, ¿no? Dice, bueno, es que ese ya no es un riesgo, es un problema. Claro. Y eso se atacan de distinta manera, porque entonces ya no sería una matriz de riesgos, que es lo que vamos a ver más adelante, sino sería a lo mejor una mejora, una acción de mejora, qué sé yo. Entonces, pero si nunca te ha pasado, esos son los que debemos de atacar. Entonces, quédate con nosotros porque vamos a desmenuzar poco a poquito, vamos a ver ejemplos para que tú en tu organización o tú que estás estudiando sepas cómo abordar y qué acciones se deben de considerar para la gestión y análisis de los riesgos. Pero ¿cómo partir? ¿Cómo partir para poder identificar los riesgos latentes en mi organización? Se puede hacer de muchísimas maneras. Alguna muy sencilla
es la lluvia de ideas. Hay muchas herramientas, pero esta vez vamos a facilitar las cosas y vamos a poner de ejemplo la lluvia de ideas. Que la lluvia de ideas, pues por lo regular es un equipo multidisciplinario de tu organización, ya sea que sea de la misma área, pero lo ideal es que esté integrado por distintas personalidades de distintas áreas porque lo pueden ver desde diferentes perspectivas. Entonces ese grupo, equipo multidisciplinario, lo que va a hacer es hacer una lluvia de ideas que se van a enlistar y después podemos clasificar con otro tipo de herramientas que también vamos a ver. Y en la lista pues vamos a ver qué riesgos pudiéramos tener en cierta área. Lo ideal es que fracciones tus riesgos, es decir, no voy a poner riesgos a nivel organizacional para empezar. Necesito tener varios que unos impacten a lo mejor en producción, en ventas, en finanzas, en recursos humanos, en inventarios, en distintas áreas de la organización. Eso hablando de alguna empresa que tiene esas áreas. Pero si nos vamos a nivel de hospital, pues tenemos urgencias, tenemos consulta, tenemos piso donde están todos hospitalizados. Entonces va a depender del contexto de tu organización para que tú puedas identificar los riesgos. Entonces, lo primero es identificarlos por áreas y ya que nosotros tengamos visualizado qué es lo que vamos a trabajar. Entonces ahora sí hacer una lluvia de ideas por áreas. En este caso eso vamos a poner ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? Producción, ¿qué te gusta? Ventas. Entonces ahí es donde tú vas a atacar para poder hacer la lluvia de ideas con tu equipo multidisciplinario. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestra lluvia de ideas, pues estamos hechos un lío, ¿no? Es una listota enorme. Pero ¿cómo le hago para poder empezar a descartar o a eliminar? Miren, se puede hacer de distintas maneras. Hay una herramienta que se llama estratificación y lo puedes hacer de manera muy sencilla. Clasifícalos por tipo, ¿no? Y entonces ya los empiezas a estratificar. Mira, por ejemplo, en esta tablita lo que queremos saber es cuánto porcentaje tenemos en la línea de producción 1, en la línea de producción 2. Bueno, estos son datos estadísticos, pero esa es una tablita de estratificación. Es decir, si tenemos riesgos en urgencias, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué riesgo tenemos de que nos roben un niño en urgencias? Bueno, puede ser el robo de un infante. ¿Qué otro riesgo puede haber? No sé, por ejemplo, que llegue un baleado. ¿Y por qué es un riesgo? Porque pueden llegar pues personas a rematarlo, ¿no? ¿Qué más? A lo mejor un riesgo de incendio, de bomba, de que llegue a lo mejor una persona agresiva. Entonces tú vas a empezar a clasificar cuáles tienen que ver con ese tipo de cosas de acuerdo a tu lluvia de ideas para poder hacer la información un poquito más compacta. También pues lo puedes hacer en forma de gráfico. No importa, o sea, el chiste es de que tú puedas hacer una lista más compacta después de tu lluvia de ideas para poder empezar sí, pues a tener más claro cuáles son los riesgos latentes que tiene tu área y cómo los vas a atacar. Ok, y ahora vamos a analizar esos riesgos. A continuación vamos a ver una herramienta muy amigable que se llama matriz de riesgos y es una herramienta que nos va a ayudar a determinar
¿qué tan importante es ese riesgo? No todos tienen la mayor importancia. Si yo lo digo cualitativamente, quizá para mí es un riesgo de mayor preocupación. Sí, lo digo cualitativamente, pero a lo mejor para mi compañera, para mi compañero, lo ve de manera diferente y para él no es tan impactante. Entonces, esta herramienta que vamos a ver a continuación, pues nos da unos parámetros ya establecidos y dependiendo del grado de impacto, la probabilidad, es como nosotros vamos a trabajar nuestro riesgo. Hay una serie de semáforos rojo, amarillo, verde. Entonces, si es rojo, pues yo tengo que trabajar ese riesgo de inmediato para que no me ocurra. Y si es amarillo, le voy a dar claramente un tratamiento, pero no de manera tan pronta o no con la mayor preocupación que lo haría a lo mejor por un semáforo rojo. Y el verde, pues es que lo tenemos controlado, sin embargo, tenemos que generar acciones para que ese riesgo pues no me vaya a pasar. Veámoslo a continuación. Ok, en el ejemplo que vamos a ver a continuación, no está ligado con una lluvia de ideas, sino más bien con ciertas estrategias que pueda tener las empresas en virtud de su plan estratégico, sus planes de acción, qué sé yo. Entonces, a estas estrategias van alineados ciertos riesgos o identificados ciertos riesgos. Si se fijan, la herramienta es muy amigable. Nos dice primero pues el área, la dependencia o el lugar, quién es el responsable, la fecha de elaboración, si corresponde a una meta, qué tipo de meta es. Y hay que describir la meta, ¿no? Obviamente, o el objetivo. Una vez que está descrito el objetivo, vamos a identificar un riesgo por cada meta o por cada objetivo que tengamos. Entonces vamos a poner el nivel de decisión. ¿Quién lo decide? No, pues puede ser un director, puede ser estratégico, puede ser un operativo, ¿no? Si este riesgo corresponde a un programa, a un área financiera, humana o de alguna otra índole. Y ahora sí vamos a identificar el factor de riesgo, es decir, qué es lo que pudiera pasar si tenemos el riesgo de ocasionar ciertas cosas. Acá hay un ejemplo muy padre. La estrategia o el objetivo es gestionar fondos de innovación para la ciencia y la tecnología. En este caso, como es un proceso gubernamental, el riesgo que tenemos es que dentro del proceso haya actos de corrupción en ese programa gubernamental. Entonces, el factor, si se fijan, son actos de corrupción que pudieran presentarse en la gestión de programas de innovación de ciencia y tecnología. Entonces, este factor es meramente normativo porque corresponde a una estrategia normativa que fue para eso creado esa área, ¿no? A eso se refiere con normativo, algo que ya está establecido. ¿Qué pudiera ocasionar? Que yo no pudiera cumplir mi meta, ¿no? Entonces vamos a poner el valor inicial, que tanto me impacta, qué tan probable es que ocurra. Ahorita más adelante vamos a ver las ponderaciones. Este es un mero ejemplo. Y ya después nos vamos al cuadrante. Si es un riesgo que requiere una atención inmediata, si es un riesgo que solamente hay que controlar, si es un riesgo controlado o de seguimiento. Entonces, es muy amigable, a mí se me hace esta herramienta, ya tiene semáforos, entonces lo único que hay que hacer es identificarlo y obviamente estar dándole seguimiento a todas aquellas acciones y estrategias a través de evidencia documental.
En la siguiente pestaña pues vamos a explicar el mapa de riesgos. Si recuerdan, en la pestaña anterior pues mostraba un semáforo de acuerdo a la probabilidad de que ocurriera el riesgo, la probabilidad y también el impacto, la ocurrencia y la probabilidad y el impacto. Pero ¿de dónde tomamos estos datos? Estos datos se tiene este cuadrito que es el mapa de riesgo y es la manera en la que yo voy a calificar. Entonces tengo mi semáforo verde, amarillo, rojo y un azul. Y entonces me dice que el amarillo tengo que darle un seguimiento. Al verde pues es un riesgo controlado. Al riesgo azul es un riesgo de atención periódica, o sea que constantemente hay que estar monitorizando. Y el rojo obviamente es el que le tengo que dar una atención inmediata. Se numera del 1 al 10 hacia arriba y hacia un lado. Entonces, dependiendo del impacto, o sea, tú dices, bueno, es que sí me impacta. Sí, puede pasar que el riesgo no te pase muy frecuente, pero si te llega a pasar, el impacto es mucho. Entonces, pues ahí tenemos que evaluarlos de manera muy precisa para saber dónde vamos a posicionar nuestro riesgo. Con esta nueva actualización que tuvo ya hace años, la norma 9001 en su versión 2015, pues podemos visualizar que ya identifican de manera proactiva los factores que nos podrían estar ocasionando algún desperfecto en la planificación, en nuestros controles de manera preventiva. Anteriormente se actuaba de manera reactiva y con estos controles y utilizando la matriz de riesgos, determinando qué nos pudiera ocasionar. Entonces, con esto nos da una pauta para que nuestra organización, del tamaño que sea, pueda determinar y prevenir. Eso es lo principal, prevenir los riesgos. Entonces, ya no solamente se tienen metas derivado de las necesidades y expectativas de lo que queremos lograr, sino además tenemos metas de lo que queremos prevenir con esta forma de identificar nuestros riesgos. Entonces, ¿dónde tenemos los riesgos? Pues en toda la organización, desde que entra el producto hasta que sale, dependiendo de a lo que nos dediquemos, ¿no? Si es un hospital, pues desde que ingresa el paciente hasta que sale, porque es importante todos los puntos, desde que llega a urgencias, si llega por la consulta, si llega a hospital, no sé. Tenemos que determinar igual en un servicio, en un restaurante, desde el riesgo desde que va entrando el cliente, lo que sucede en la cocina, lo que tenemos en el almacén. Entonces debemos de considerar, si se fijan, esto se aplica a cualquier parte de la organización, ya no solamente como creíamos anteriormente que es para empresas grandes, transnacionales, ¿no? Esto se aplica realmente en todo, hasta en tu casa. Por el día de hoy es todo. Espero que les haya servido muchísimo la información acerca de cómo manejar los riesgos, las herramientas que existen, cómo lo puedes implementar en tu organización. Y bueno, seguiremos estando con nuevas sesiones acerca de esta norma porque es muy amplio el tema. Entonces espero que estés al pendiente para que no te pierdas ni un segundo de estos temas. Nos vemos. Hasta la vista. Chao.